de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Aunque no son, no, que son, aunque no sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Quería partir con este texto, que resume un poco el espíritu de la película, que se llama Los Nadie, y que retrata este grupo de chicos adolescentes que viven en Medellín, ambientados en una especie como de contracultura urbana, de la contracultura punk, vinculados a la música, y que tienen esta historia o este proyecto inalcanzable del viaje por Latinoamérica para poder salir desde donde están. Y lo que es bien interesante, que yo lo pude investigar y por eso se los cuento también, que es como uno de los plus de la película, que nos contextualiza a Colombia, que ha estado históricamente catalogado o visualizado audiovisualmente a través de la cultura narco. Estos chicos están en una ciudad que tiene muchos carteles, Cali, Medellín fueron las ciudades donde más se desarrolló la cultura narco, donde la gente trabajó para los narcos, entonces ellos se despegan de esta como condena de tener que estar vinculándose al narcotráfico por una cosa muy cultural, y ellos se despegan a través de la calle, de la música, de las vestimentas, de estos conceptos como de la anarquía, del juntarse, viajar, ser familia, como lo dicen los chicos, que es una visión bien utópica y adolescente, pero sin embargo, si profundizamos, hacemos un análisis más completo, la película, como hemos hablado siempre en esta ocasión acá, desde el cine, más que darnos información, nos cuenta historias. Esto es algo que me gusta siempre mencionarlo cuando ocurren como este tipo de contextos de películas, que lo que diferencia el cine, por ejemplo, o las películas de un reportaje, es que nosotros narramos historias. Si fuera un reportaje estaríamos dando información. Y acá el director lo que trata es narrar a través de estos 5 personajes que quieren emprender este viaje, que es muy aristotélico, estos héroes que quieren ir más allá, emprender un camino que los va a llevar a lugares que todavía no conocen o que ni siquiera tienen conciencia de dónde llegar, pero que tienen como el ímpetu de poder hacer. Eso como por una parte quería contextualizar, que desde ahí desde este poema viene el nombre de la película, y que también existe esta particularidad de no retratar al pueblo colombiano como dependientes del narcotráfico. Por eso que les contaba, esta película es del 2016, y es esta generación de recambio que vendría a mostrar el imaginario audiovisual colombiano. No sé si se dieron cuenta que cuando los chicos están hay una parte que, bueno, como en 3 ocasiones de la película se muestra que están en la calle, exteriores, y se escuchan balazos de fondo. Esos son como los pequeños guiños que tiene la película para hacernos entender que ellos no están en eso, porque está la revuelta social, que vemos imágenes que son de archivo, que se mezclan con las imágenes de ficción, porque es una película completamente de ficción, tiene un guión muy clásico. Y a través de estos guiños, que son sonoros, que son muy de la construcción del lenguaje cinematográfico, nos dan a entender que ellos no están vinculándose a esta matanza narco que está pasando por el lado, y que deciden emprender un viaje. Bueno, yo también estuve investigando, que tiene un poco esta idea de este viaje bolivariano, y que en condiciones de estos chicos que son como los nadie de esta sociedad, la única manera de poder hacerlo es haciendo dedo,
exponiéndose, como lo que le pasa al otro que no logra llegar, y poder de esa manera tener esta movilidad social, espacial también, que se supone que para ellos fue negada, porque son los nadie, o son como los adolescentes, digámoslo con palabras más duras, como pobres, que tienen que someterse a lo que la vida les está acomodando. A mí me gustó mucho ver la película desde esa lectura de esto que podemos hablar como de ganarle a la vida todos los días. Todos los días yo me levanto, le gano a la vida, me muevo, gano mis pequeñas batallas, salgo de la casa de la tía que la está exorcizando, pero en el fondo también el entrar en los personajes y en sus lugares, en sus familias, nos van contando cómo se está articulando esta sociedad donde estos niños finalmente están súper solos y no hay más cohesión que la que pueda generarse entre el grupo. Y bueno, todo lo que vimos como de venir de la calle, el consumo de marihuana, y la jerga, yo creo que a muchos de ustedes les pasó que no entendían a veces. Yo la vi antes también, la vi ahora y la vi antes, y hay partes en que, momentos, que no entiendo lo que dicen. Hay un segmento que cuando están como en esta fiesta de la casa ocupa, no entendí nada, porque hay como un diálogo paralelo, que están las personas conversando. Entonces, pasa a veces con el cine latinoamericano que la bajada necesita subtítulos. Por otro lado, mi interpretación, que es un poco subjetiva, me gusta que haya como este lenguaje propio, de dialecto, como dice Galeano. No son los que hablan con palabras grandilocuentes, sino que son las personas que hablan más dialecto de la calle, el dialecto que se va como que se va creando entre los mismos pares, y eso es muy identitario, y es parte también de lo que conforma en este caso, insisto, como el imaginario audiovisual de un país, que tiene como un sigma muy grande de cómo quedó marcado por su historia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario entre medio? Si no, puedo hablar todo el rato. ¿Lo que sí? Hola. Hola, yo vi una película panameña, creo, o de Costa Rica, en el proyecto que hay en Quilpué. No me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero es un proyecto que hay en Quilpué. Y vinieron la directora, y la verdad era un matrimonio. La directora estaba casada con el productor, y ellos hicieron una película bien parecida también, pero era en colores. Esta fue en blanco y negro, ¿no? Y bueno, por coincidencia también, Panamá es vecino de Colombia y el dialecto es parecido, y también temática adolescente, también un poco. Esta película de Panamá un poco más, se llama Las Hijas, la película. Y es interesante, es como el universo femenino, diría. Y sí, yo he visto algunas películas así de adolescente. Me recordó una película uruguaya que se llama Hiroshima, un musical silencioso, que es bastante interesante porque es silenciosa. O sea, esta no tiene color, la que vimos, y la que yo vi también no tenía sonido, no tenía diálogo. Claro, son recursos que se utilizan desde la cinematografía, por ejemplo. Claramente para mí la ausencia de color va dentro del tono de la película, como de la ausencia de esperanza, la ausencia de color, tiene como este código de la imagen, de decir estos son los nadie, aquí hay una estética, son los que no tienen oportunidad, y carece de color también la imagen. O sea, yo también lo pensé cuando la vi la primera vez, que distinta sería la película en color. Yo creo que nos podría dar otra sensación entre que a veces no entendemos lo que hablan por el dialecto y en color. Yo creo que hubiese cambiado hasta la sensación de los personajes, y así se genera como una sensación un poco más cruda, más plana incluso. Y la profundidad está en lo que le pasa a los chicos que son adolescentes. Le dice, ¿cuándo cumplo 18 años? Son chicos aún. Ya ahí vámonos, y padres ausentes. Entonces, claro, tal vez para nosotros como adultos volver a revisitar y mirar la adolescencia, se entienden como estos códigos de la soledad, del querer salir, del despegarse de la familia, un poco el ímpetu de la rebeldía, que en este caso, ahondando como en esta cosa política, social colombiana, es una forma de cambiar, de que se genere el cambio. Que ellos necesitan
para insertarse también como en una sociedad que debe ir movilizándose. ¿Por ahí otra pregunta? ¿Un comentario? Sí, más bien un comentario. Bueno, en 2018 yo tuve vacaciones y pude ir a Medellín, estuve en esa ciudad y me trajo muy buenos recuerdos. De hecho, es una tremenda ciudad igual, como una serranía, esos cerritos, esos se parecen a la favela. Algo tiene de Valparaíso también en esa zona. Sí, pensé también ahí Sí, en sí, el algo muy tiene, pensado para eso. es medio peligroso, sí, igual en Parque de Río me asaltaron. Igual uno pues es medio arriesgado salir de noche, pero la gente igual es bien cariñosa, ¿eh? Y se ven una cantidad tremenda de jóvenes drogándose. Más bien con goma, que le llaman, que son bolsas, ellos aspiran neopreno. Toman drogas bien fuertes en las calles y se ve bastante pobreza, cesantía. Bueno, una ciudad igual alegre por un lado, porque la gente, por ejemplo, en el Parque de Río están bailando todo el día y uno va a la iglesia cada rato. Me acuerdo que nos quedamos en par en un bus desde Bogotá a Medellín. Medellín está a 1400, 1300, está en altura y Bogotá más alto todavía. Entonces uno va bajando por la sierra y las carreteras son malas porque como la FARC no les permitió casi hacer urbanización en los caminos rurales. Entonces, pero la gente es muy cariñosa igual, ¿eh? Es un país bien interesante, es tremendo país y comen bastante bien y bueno, eso que se vio ahí se ve en las calles, se ve harta marginalidad, mucha juventud y bueno, no sé si marihuana, pero yo vi muchos jóvenes drogándose con neopreno. Eso. Cambiando así como del tema del cine, yo lo que sé que en Colombia hubo intervenciones muy grandes en Cali y en Medellín, precisamente por los problemas sociales, con los carteles, y por eso que son ciudades que quedaron muy estigmatizadas, y por lo que dices tú, que todavía está como lo que quedó de, porque finalmente después de un apogeo económico vinculado al narcotráfico vino la decadencia. Igual tienen bien, por ejemplo, tranvía. Tiene una parte súper moderna que aquí de hecho no la tenemos. Y otro contraste. Es un contraste muy grande. Claro, porque de ahí después hubo una capitalización de la ciudad, de las ciudades capitales, en este caso Bogotá, que implementó varias mejoras, pero todas estas ciudades más chiquititas, que lo que dices tú también, donde no había el mismo narcotráfico, las FARC no permitieron ir urbanizando más para poder mantener los controles, queda toda esta como cola de jóvenes que no quieren vincularse, que en una parte dice, no, esa mierda te jode la cabeza, haciendo alusión como a las drogas, y yo lo que yo interpreto también que tiene que ver como con un hastío de la juventud, de esto ya no da. Y retratado desde la película, volviendo como a lo cinematográfico, y retratado en la película a través de estos 5 chicos que al final, ¿qué hacen? Tocan música, caminan en la noche, se fuman marihuana, conversan, viven su existencialismo. Es casi inocente los niños, es como súper como hasta ingenuo, o sea, yo claro, como yo también en algún minuto de mi adolescencia quise hacer este viaje por Latinoamérica, es como bien inocente el sueño, sin embargo, es como, y vuelvo al primer texto de Galeano, es como, ¿qué más queda que solamente intentarlo? Claro, igual tiene que ver esto mucho con ir a la profundidad de los personajes, que es un poco lo que vengo a hacer yo para que conversemos y explicarles que cuando se hace una película el proceso pasa como por todo esto, la lectura política, geopolítica, los personajes, cómo hacemos que ellos interactúen, que haya un quiebre así como que la niña lo espera y uno se sensibiliza, que la niña se queda en la puerta de la casa esperando casi algo, pero porque no tiene a nadie más también. Entonces empezamos a indagar la niña sola, el niño impetuoso, los que no tienen más tiempo que se juntan a hacer música. Y ahí se llama esta historia que está bonita y que llama tanto la atención y que por eso estuvo premiada en festivales, por el retrato de la adolescencia, este retrato coral que se va armando, relato coral que se va armando entre los 5 personajes y todos terminan en distintos lugares. Algunos lo logran y el otro no lo logra. ¿Hay otro comentario ahí? ¿Qué tal? Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Antioquia, ahí en Medellín,
en el centro, en plena calle, hay unas esculturas de Botero preciosas. Tuve también la oportunidad de ir en una especie de metro que tienen, pero que llega hasta, por lo menos yo llegué hasta Envigado. Tenía curiosidad de ir a ver ese pueblo, que queda un poco relativamente cerca de Medellín. Por cuanto ahí partió Pablo Escobar. Y curiosamente ahí hay una invisibilización de toda esa parte tan dura que le tocó vivir del predominio de los carteles. Hay una diferencia importante todavía de cómo salir de toda esa especulación con las adicciones de algunas personas, un negocio armado en base a las adicciones y la corrupción que se produce hacia algún tipo de autoridades que se hacen parte de ese negocio sucio de plata fácil, pero que les hipoteca la vida a la gente. No me tocó ver mucho esos rayados con ese deterioro de la ciudad, pero sí vi algún esfuerzo de las autoridades y minutos de tratar de darle un carácter distinto, por lo menos al centro de edificios. Había construcciones importantes. Sin embargo, hacia la periferia, todavía en los cerros, había mucha precariedad. Y cuando nos llevaron ahí desde la universidad en un programa de salud, nos advirtieron que no podíamos alejarnos, que teníamos que estar siempre cerca de ellos, que eran reconocidos por la gente de nuestro país. Estoy hablando de una fecha muy próxima a cuando se firmó el otro. Sí, me quedé pensando en lo que decías, como que esto que le hipoteca la vida a la gente. Volviendo a la película, estos son los personajes que vimos, son los hijos de la gente que dejó su vida hipotecada a lo que les tocó vivir antiguamente, o al contexto social. Claro, y yo creo que lo que yo puedo rescatar de las imágenes que vimos, bueno, aparte de que la fotografía técnicamente está muy bonita, nos muestra estos lugares que dices tú como la ciudad. Me pasó también que me imaginé a rato Valparaíso, hay unas imágenes como generales, de noche, estas lucecitas, un poco también lo que pasa en Valparaíso, esta contracultura que se genera como también más anarquista, más callejera en Valpo, que es muy latinoamericana finalmente, como lo estamos viendo ahora. Y claro, es un imaginario que lo que estamos hablando que se sale de esto, pero yo creo que todos hemos visto por lo menos alguna serie o tenemos en algún lugar de nuestra imaginación Pablo Escobar, ¿cierto? O sea, ha salido acá a partir de otra película. Y sacar decir que Colombia es solo eso, ese caos limitado, no lo podemos evadir. Y esto es lo interesante, esto que se está viendo con el cine latinoamericano hoy en día, que son narraciones sensibles, que son las personas las que toman la voz para contar qué es lo que está pasando en sus territorios. Por ejemplo, ahora la voz estaba en los niños, creo que acá mismo hemos visto películas donde las voces están en las parejas, en los vínculos, en los adolescentes, en la gente trans, que también se trata de incluir en esta nueva sociedad que intenta abrirse. Y como que el mensaje que me queda, o que también quisiera transmitirles, que importante es también poder abrirnos a estas imágenes que nos muestran más allá de la primera capa, que es también la labor del arte, del cine, llevarnos a lugares más sensibles, a reflexiones, a ver que, por ejemplo, esta misma ciudad o esta misma sociedad tiene muchas capas, al igual que la nuestra, que a veces está tan permeada, polarizada. Y desde el cine hacerse cargo de esas reflexiones es bonito, y que las podamos compartir y conversar sobre eso.
aparte también, no sé si vieron, hay una película que se llama Kids, que es del como año 95, pero que es gringa, una película gringa del año 95, más o menos temática adolescente. Y me recuerdo mucho porque finalmente la adolescencia es un momento en la vida de rebeldía, de expresión, de ser nadie, de ser todo. Y en esta otra película, en la Kids, se mostraba también este vacío que un poco tiene la adolescencia en estos años cuando estaban todo el como fulgor del trabajo, de la mujer fuera de la casa, trabajar, producir. Entonces hay toda una generación noventera, que me incluye también, nos criamos viendo tele, tomando leche con mucho azúcar, 3 de Milo, no sé qué, porque la sociedad dictaba que eso estaba bien, que la mamá trabajaba, que el papá trabajaba, los niños estaban en la casa, bien alimentados con harta azúcar, pero el vacío existencial del adolescente se generaba un vacío existencial en el adolescente cada vez más profundo. Acá volvemos, ¿cuánto? Del 90 al 2015, 20 años después, ¿será así? Un vacío existencial desde otro lugar en la adolescencia. Nada, me fui un poco en la bola pensando que esto es como las estructuras narrativas son tan cíclicas que nos hace vernos a las personas de esa manera también. Ese detalle de los rayados, en general, a mí me pareció que sí, está súper bien construida hasta cuando hablan del viaje. Yo noté que es un comienzo lento, ¿no? Pero está todo bien porque va mostrando el ambiente. Hasta los 50 minutos iniciales es para mostrar el ambiente. Ahí hablan del viaje, recién hablan del viaje. Es una película como Nouvelle Vague, ¿no? Es como que no tiene grande aspiración, pero la cuestión es que era un ambiente de ellos, del arte. Entonces, cuando la película se dedica a mostrar todas las categorías de arte, digamos así, de arte. Entonces, cuando llega el rayado, que es como chocante incluso para mí también, cuando yo creo que nunca hice grandes rayados, nunca me dediqué a eso, pero grafiti en general, pero cuando llega la hora del rayado, ahí uno entiende, mira, y el tatuaje que se hizo la niña también decía imagen, imagine. O sea, estos tipos eran artistas. Y bueno, y también yo vi una película aquí la semana pasada de El hombre que imaginaba. Entonces el cine tiene esta onda es el lugar por excelencia de la imagen y de la imaginación, ¿no? Entonces estos tipos eran artistas y a mí me pareció que fue bastante positiva la película en general, ¿no? Así me parece que eran pobres, pero están mejor. Hace tiempo también fue una película que se llamaba de Jim Wenders, que era de unos artistas también. Y ahí hubo un diálogo que decía, mira, esos que unos alemanes discutiendo atrás también de los personajes, y ellos también eran artistas. Entonces, bueno, las masas son pobres, y los artistas lo pasan un poco mejor, porque eso es lo que decía Jim Wenders, que había una pareja discutiendo así, y bueno, y sin ninguna felicidad, ¿no? Pero en cambio en estos chicos, bueno, quizás vuelvan a casa. Dicen que Colombia es el país más barato para alimentarse. O sea, no sé ahora. Te lo puedo decir que... ¿Cómo? En 2018 Colombia era bien barato. No sé ahora. Pero igual es más barato que aquí. Puede ser. Es que más barato, más caro que acá. Francia. Suiza, más caro que Chile en estos momentos. Y vea, retomando lo que dice acá el amigo, claro, es una película sin grandes pretensiones, completamente. Esto es lo que es, los personajes imperfectos, el tatuaje mal hecho, blanco y negro, así como bien rústico, por así decirlo. Y ese es el valor finalmente, que no tiene grandes pretensiones de ser como grandilocuentes, porque tampoco lo son los personajes, no es como una teleserie de la mansión, qué sé yo, la ropa muy a la moda, es lo que hay, no tiene grandes pretensiones. Y tienes razón con que el inicio es muy largo, por así decirlo. Si tuviéramos que separarlo en 3 actos la película, en un primerísimo primer acto, o sea, un larguísimo primer acto, pero eso nos permite saber quiénes son. Ya, un análisis muy técnico, yo pensaba ayer cuando la veía, esta escena yo la sacaría. Yo, así por ejemplo, yo me creo directora cuando veo las películas, y ¿para qué esto? No? Yo lo hubiese sacado, hago esto, porque yo me pongo a analizarlas así.
en la estructura como en lo técnico. Tal vez debería, por ejemplo, cuando la niña llora, además. Ese Pero- tema de Leo Dan, perdón, qué bonito que lo mencionen, como que rompió los esquemas. Te hace como respirar un poquito el ojo, ¿no? Como que uno respira ante toda esta intensidad. Y claro, el director deja esta súper larga introducción porque eso también nos permite acercarnos un poquito más a estos niños, po, que no son, que no están tan vacíos, sino como que tienen hartas cosas que nos van contando. Claro, y los sonoros juegan un rol fundamental porque es como pan, parte, yo estaba atrás y era un ruido, así que hasta a mí a veces como que lo sentí ruido, no música. Y después tiene estos respiros con estas canciones, tiene ratos de silencio cuando están pintando. Bueno, y desde ahí nosotros analizamos como la construcción cinematográfica, cómo articula el sonido, la imagen, la narración, los personajes, la visualidad que está en blanco y negro. Y eso hace que uno no le pierda el hilo a la película finalmente. Yo creo que nadie le perdió el hilo. Aparte cuando tenía esas subidas de sonido, como que todo... Menos mal que no mataron al chico, yo pensé que lo iban a matar al final. Eso, menos mal que no lo mataron, ¿no? Y muy irónico, o sea, ya con el pelo todo recortado y la es bonito. Claro, y todo es bonito. Y parece que a él le gustó también, parece que él cambió de idea, ¿no? Parece que él cambió de idea, yo creo que cambió de idea. Él parece que le gustó no haber ido con los amigos. Es que después de ese trauma, de la frustración... Pero en la paleta, por así decirlo, en la paleta de personajes, claro, uno tenía que no lograrlo y quedarse y dejarnos esta interpretación, no sé, los guionistas son las personas más inteligentes del mundo y más manipuladores porque hacen que uno pase por todos estos estados. Entonces te deja un personaje abierto, que uno es lo mismo, ¿qué habrá pasado? Capaz que se haya vuelto narco, porque se queda ahí, ¿en qué más va a trabajar? Para tampoco, o sea, nosotros llegamos hasta que los chicos se suben al camión y se van. Yo después también ahí como, se las van a violar, ¿qué va a pasar? No van a volver a sus casas, porque también está ese imaginario de Colombia, que los vasos tapados, que no viajan nunca en un camión, las mujeres nunca solas, y eso está bueno. Como digo, como para el guionista, para el director, dejarnos a nosotros como espectadores como con estas preguntas abiertas. Exacto, la pregunta y la respuesta y planteándonos las inquietudes. Yo creo que vamos a salir todos de acá un poco pensando que en Colombia pasan muchas cosas, o cuando vemos las películas argentinas que también a veces hay que doblarlas y nos damos cuenta que Argentina también tiene como 5.000 realidades que contar y en el mismo pedacito chiquitito de ciudad donde están viviendo. Y así vamos descubriendo lugares que no sé, tal vez si no fuera porque está este espacio para ver esta película, no nos hubiésemos imaginado o no nos hubiésemos enterado de estas historias que finalmente termina siendo información. Nos vamos con una información que no teníamos, sin embargo se presenta en forma de narración, pero eso no es una clase, es una película. Aquí están como un poco las diferencias para ir entendiendo que cuando una película que nos deja algo como ahora, o cuando son películas más informativas. No hago juicio, pero estoy explicando igual las diferencias. Sí, quería dejar un comentario. Interesante que fuera en blanco y negro, importante. Lo que más me gustó de la película es la fotografía. Encontré excelente la fotografía. También es impresionante como las realidades de los países latinoamericanos más o menos la misma, ¿no? A pesar de que esta película tiene 10 años, han pasado tantas cosas, está mucho más fuerte toda la realidad latinoamericana, pero es interesante, me recordó mucho a Valparaíso, a pesar que Valparaíso es más pobre, aquí no era tan pobre, ¿ya? Me recordó demasiado a Valparaíso todo el rato, y sí, interesante sobre todo las realidades latinoamericanas de los jóvenes, que es más o menos parecida, así es eso lo que quería decir básicamente. Como una negación a hacer las cosas como se venían haciendo, como que la rebeldía pasa, como en este contexto que hemos visto acá mismo de latinoamericano, la rebeldía pasa como por no repetir los mismos errores anteriores y eso hace que haya como una distancia
de la familia, de la autoridad, de todo. Un anarquismo, ¿no? Vivir cómodo de otra manera. Bueno, buenas tardes. Sí, mira, me llama la atención dos cosas en la película que son, porque da la impresión de que no hay un argumento fijado, sino que hay un argumento derechamente improvisado a lo que sucede en el alrededor. Porque el lenguaje en sí no muestra un argumento, digamos, de un principio a fin. Sí está el hilo conductor que como que quiere salir del ambiente, sea como sea, y yo creo que por eso que viven de la calle. O sea, ellos viven de la calle, encuentran sus amistades en la calle es el hilo conductor de ellos, porque ahí se encuentran, ahí razonan, ahí planifican, ahí tienen sus sueños. Entonces, en la casa se sienten ahogados, se sienten enclaustrados, entonces para ellos la expansión es en la calle. Y lógicamente, ¿no es cierto?, vemos su forma de vivir, ¿no es cierto?, con el arte de circense, que es como se gana la vida, como comparten el dinero y las cosas que tienen, la cerveza, el cigarro, la comparten en ese pedazo de mundo que tienen ellos construido ahí. Y como tú decías, ¿no es cierto?, el sueño empírico de tratar de desarrollar otra realidad. Me fijo, por ejemplo, en el fondo que está bien aplicada la fotografía y la dimensión cuando ellos están pensando en partir, y que él parte principalmente por ella, que ella quiere salir y va entusiasmando al grupo, y cuando están los dos chicos mirando hacia el horizonte, como que se ve Valparaíso, con los cerros de Valparaíso, como que se ve la perspectiva de que hay algo más allá, y lo que se siente en los disparos porque está atrás, hay que salir de esto, hay algo más allá. Eso es como una perspectiva, digamos, veo los dos personajes sentados como ya queriendo salir de esa realidad frustrante en realidad. Y a pesar de que no hay un argumento dentro de la estructura del lenguaje que ellos van haciendo, se va entendiendo ese mensaje, se va entendiendo ese mensaje de desesperación, desesperanza, agobiación frustrante, ¿no es cierto? Y donde de alguna manera quieren escapar. Sí, eso desde la construcción de la imagen, por ejemplo, el no poner un límite, como esa imagen que vimos, esa prolongación del horizonte, bueno, en la construcción de una imagen es para generar esa sensación, como que hay algo más allá. Por ejemplo, a ver cómo ejemplificarlo. Cuando tú haces un plano, una imagen para contar algo, por ejemplo, esto es una película de ficción, entonces tiene un guión donde cada plano está desglosado antes en un storyboard, ¿cierto? Entonces ahí uno empieza como a jugar, ya en este momento yo quisiera, van a hablar esto los personajes según el guión, entonces yo quisiera dar esta sensación de que yo lo mismo, tal cual como tú lo dijiste, quieren dejar algo atrás y quiero que se genere esta sensación de que va a haber algo hacia el futuro, algún devenir, ¿cierto? No sabemos qué es ni nada. Y se construye la imagen de esa manera. Por ejemplo, si yo pongo en ese mismo plano, en esa misma imagen, dos edificios, cambia la sensación de nosotros que vamos a recibir la película. Entonces esa sensación del horizonte es como que nosotros nos da una cosa cognitiva, lo leemos como que hay una esperanza. Solo desde la construcción de la imagen. Y pasa en varios momentos que la cámara se mueve despacito, como que a veces nos olvidamos que hay una cámara, no sé si les pasó. ¿No? Como que a veces está tan metida como cerquita, pero no una cámara desprolija, en ningún caso. Pero está como cerca y pareciera como que no cuesta identificar dónde va. Y ese es el valor del director, de generar esta manera de contar esta narración, de decir, aquí hay desesperanza, o sea, tatuarse el cuello, parte de la niña tatuándose el cuello, así como imagina. Se van uniendo como conceptualmente las ideas y como por una capa van como toda esta conceptualización de las imágenes, de qué queremos provocar, y por otra capa va el desarrollo del personaje. Un poco comentando tu impresión que da esa sensación de que va a haber algo más y que pareciera estar como en un mirador de Valparaíso. A mí me pasa mucho eso en Valparaíso, eso de mirar el mar y que no haya un edificio que lo tape. A mí me genera, no sé si felicidad, pero una emoción.
como me hace sentir bien. Muy distinto cuando me quedo en Santiago y veo el baño del caballero del edificio al frente. No me genera como un bienestar, pero es humanamente, o sea, prácticamente claro, me quedo en la casa de mi amiga, tengo que trabajar, pero prefiero esta sensación de horizonte que tengo mirando desde el mirador Camogli, por ejemplo, en Valparaíso, buscando la esperanza, de alguna manera, ¿no? Buscando que si queda un poquito de esperanza en el horizonte. Quería mencionar otra cosa también, que me quedo dando vuelta, a propósito de lo que decía acá el amigo, que no sabemos que el último personaje se va, o sea, se regresa, no se va, y estos niños tienen esta idea incluso ingenua de que el salir les va a resolver el problema, porque estamos siendo también súper empáticos en decir sí, lo van a lograr, hay esperanza, qué sé yo, pero en el fondo y en la práctica es muy ingenuo eso, el que todo es posible. Menciono como a la filosofía contemporánea que nos habla todo el rato de que la sociedad está tan frustrada porque creemos que somos capaces de hacer todo, cuando nuestras capacidades humanas, sensibles, no nos permiten hacer todo. No nos permite, es el tú puedes con todo, you can do it, es muy imaginario y es muy sobreexigente para el ser humano. Estoy citando ahora a Byung-Chul Han, el coreano, el filósofo coreano, que tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y en este libro él habla precisamente de esto que se nos ha implantado tanto el tú puedes con todo, puedes lograr lo que quieras, puedes hacer lo que quieras hacer, que en estricto rigor debiésemos poder, pero la realidad es más dura que la ilusión o que la esperanza. Y que por eso vivimos tan frustrados pensando que lo podemos lograr. Vuelvo a estos niños que viven todavía en esta esperanza que lo pueden lograr, no sabemos qué va a pasar y hasta ahí nos deja la película. Todo lo demás que estamos hablando son interpretaciones y por eso queda uno que no lo logra. Porque en esta paleta de personajes de la vida común no siempre se logra. Aunque tengamos esa sensación, esa idea, seamos nadie, seamos... No, la gente más aristócrata siempre lo logra porque hay otro colchón detrás. Acá no hay un colchón tan grande que te permita equivocarte tanto. Y ahí viene como toda esta filosofía contemporánea que nos habla de ojo con eso, porque en estos mundos capitalizados tú puedes lograrlo todo, es medio peligroso. Porque siempre hay alguien que no lo va a lograr, creyendo que sí. Vuelvo al personaje que no sabemos qué va a pasar, o tal vez en su imaginario lo logra de otra manera. Y ahí empiezan todas estas interpretaciones que son tan interesantes de conversar, que surgen a partir de una película. Aquí hay muchos colombianos, Argentina, de hecho, hay Garzón, muchos han llegado así, muchos de Medellín, los paisas, esa palabra parcero, parcera, la usan en Medellín. Así como el amigo, como compadre, amigo, y con Sí. ¿Algún comentario más antes de terminar? Bueno, eso por mi parte, les agradezco que estén acá, la asistencia todos los martes, ¿cierto, Nel? Quedan 3 sesiones ahora. Quedan 3 sesiones para que vengan, está interesante este espacio de poder conversar, reflexionar sobre el cine latinoamericano. Luego viene el festival, van a ver más películas, del 25 al 30 de noviembre, para que lo agenden. Van a haber funciones acá también, ¿cierto? Sí. Y ahí nos estaremos viendo para seguir conversando. Espero que haya sido un momento grato para todas, para todos, de conversación. Y les esperamos todos los martes acá en la salita del 2 Francia, que está linda, me encanta venir siempre.